Esta historia ocurrió en la casa del jefe de mi papá, ubicada según yo aún dentro de lo que es Tepoztlán, un pueblo bellísimo muy cerca de la Ciudad de México. Fui solo en 2 ocasiones a ese lugar, una vez a una fiesta en la que había gente muy elegante y hasta obispos oficiando una ceremonia, y en esa segunda ocasión cuando nos quedamos un fin de semana disfrutando de esa enorme propiedad, solo para nosotros. Mi padre fue por años chofer de ese señor del dueño. De hecho, él se la pasaba más tiempo en la casa de su jefe, en las lomas, que en la nuestra. Esto pasó por aquel tiempo, cuando falleció mi mamá, que vivió los últimos años de su vida debilitada, cada vez más por su enfermedad. El jefe de mi papá fue muy generoso, cubrió gran parte de los gastos médicos, ese último año y todo lo que costaron los servicios funerarios. Mi padre se estaba quedando solo conmigo, y con Fermín, mi hermano. Era el mayor, tenía 13 años, y creo que fue al que más le dolió. De hecho, nunca volvió a ser el mismo después de eso. Mira, vete con tus hijos a la casa de Tepoztlán un fin de semana, por lo menos salgan de su casa, salgan de esa rutina. Ya tendrán después mucho tiempo para recordar a tu mujer y para llorarle. Fue lo que él le dijo su jefe a mi padre, y le dio algunos días libres. Le dijo que tomara el carro del trabajo y que nos llevara para allá. Mi papá se mostró indeciso, pero mi abuelita, su suegra, lo convenció. Mi papá aceptó, siempre y cuando ella fuera con nosotros. Y así nos fuimos los 4, al final, para despejarnos, para pasar un fin de semana lejos de todo, extrañando a mamá en paz. O eso es lo que nosotros pensábamos la primera vez. Fuimos a ese lugar. No noté lo inmenso que era, apenas había visto una parte de ese enorme jardín, que, sin tener una barda, era separado del bosque por unos cuantos árboles, que servían como un límite natural. Llegamos temprano y mi hermano se salió por ahí a caminar. Yo aún estaba pequeño y aproveché un área de juegos que, a pesar de tener años, se veía que se había usado muy poco o nada durante todo ese tiempo. Doña Rosario y don Arturo cuidaban de la casa cuando estaba sola, que era la mayor parte del tiempo. Doña Rosario también cocinaba cuando los dueños estaban ahí, y aunque mi papá y mi abuela le insistieron en que no era necesario, la señora fue tajante al decirles que ella iría todos los días para prepararnos la comida. Se hizo tarde mientras mi abuela y mi papá le ayudaban a preparar la cena. Mi hermano y yo nos pusimos a ver la televisión. Ahí algún conductor decía tonterías en un programa mientras el público se reía de forma fingida, cuando algo comenzó a robarse mi atención, un sonido que venía del jardín, un rechinido, constante, fuerte, rítmico. Tardé unos segundos en recordar que ese era el sonido que hacía el columpio en el que yo había pasado un rato esa mañana. Sin embargo, ahora se escuchaba más fuerte, como si alguien estuviera columpiando con fuerza. Subí el segundo piso, desde donde tendría una perspectiva más clara del área de juegos. Esta estaba justo frente al cuarto de los niños, donde nos quedaríamos mi hermano y yo. Cuando miré por la ventana, lo único que pude notar es que el columpio se mecía un poco, como si alguien lo hubiera dejado apenas unos segundos antes. Me gritaron que la cena estaba lista, y bajé. Aunque intenté, no me pude quitar de la cabeza la curiosidad. Había más niños allí. ¿Quién se habría metido solo para jugar en ese columpio? Durante esa noche, poco pudimos dormir. Habíamos dejado la ventana abierta porque no habíamos notado bichos, y se sentía mucho más fresco así. Teníamos un rato acostados cuando mi hermano se empezó a golpear la cara y se levantó deprisa asustado. Se metió una mariposa de la noche, me dijo, y prendió la luz. Buscamos por toda la habitación, pero no encontramos nada. Cerramos la ventana y nos dispusimos a dormir. Fue muy curioso porque la mañana siguiente coincidimos en que algo nos había provocado pesadillas, que habíamos dormido sumamente mal. Por alguna razón, a pesar de esos sueños, no nos despertamos, pero sí escuchamos un aleteo, no de mariposa, sino como de una paloma, como si una paloma hubiera volado por la habitación. También el sonido como de una cigarra, pero muy agudo, muy bajo, de esos sonidos que casi no puedes escuchar realmente, pero que puedes sentirlo, pulsándote dentro de la cabeza. Mi abuela nos revisó preocupada, y es que en el cabello y en la cara teníamos mucho polvo grisáceo, casi negro, que apestaba como a quemado, y cuyo olor no nos pudimos quitar durante todo ese fin de semana. Caminamos por el pueblo un rato, pero mi hermano y yo nos sentíamos muy cansados. Le pedimos permiso a mi papá para regresar, para descansar. Era sábado, había mucha gente. Lo que menos queríamos mi hermano y yo era escuchar el bullicio de los visitantes.
Por alguna razón nos calaba en la cabeza y solo el sonido del campo del viento en los árboles lograba tranquilizarnos. Ya en la casa, doña Rosario nos preparó algo de comer y luego se fue. Prometió volver por la noche para hacer algo de cenar. Después de comer nos fuimos al patio. Mi hermano de nueva cuenta se fue a caminar al bosque, perdiéndose entre los árboles, y yo me recosté en uno de esos juegos que giran cuando los niños lo empujan. Me estaba quedando dormido ahí con el sonido de la naturaleza, de los pájaros, del viento mover las hojas, y creo que me dormí unos segundos cuando me despertó el sonido de algo que se movía entre las ramas, de ese árbol enorme cuya sombra me cubría. Cuando abrí los ojos, lo noté. Entre las ramas una silueta se movía hábilmente y hacía crujir las ramas arriba de mí. El sonido de los pájaros había desaparecido. Me quedé con los ojos entreabiertos, apenas como para que lo que fuera que estaba allí, arriba, que yo pensaba que era un animal, no se diera cuenta que ya lo había notado, que yo le estaba observando. Poco después escuché que mi hermano se acercaba, y lo que fuera que estuviera ahí arriba sutilmente subió hasta la copa del árbol. Ya no lo alcanzaba a ver. Le dije a mi hermano que un chango estaba ahí arriba, y se burló de mí. Aquí no hay changuitos, me dijo, y luego se metió a la casa. Por la noche le platiqué a doña Rosario, quien dijo que quizás había sido una ardilla, pero sí hay animales por aquí, así que no vayan a dejar la ventana abierta, por favor. Y entonces pasó algo que me pareció raro en ese momento, y es que doña Rosario empezó a quemar mucho ajo y cebolla, que apestó toda la casa. Nos dijo que era para la cena, pero en realidad la comida que terminó preparando no requería algo así. En aquel momento no nos llamó la atención. Creímos que no pasaba de ser la manía de una viejita, pero su esposo don Arturo anduvo quemando montones de ramas también, en la parte de afuera, en los límites del patio. Esa noche dormíamos más tranquilos, pero de nuevo entre sueños terminamos viviendo cosas que solo recordamos hasta en la mañana. Estábamos como muertos, como si no hubiéramos descansado nada, como si no hubiéramos dormido ni un minuto. Unas ojeras hacían evidente que no habíamos dormido bien. Cuando doña Rosario preguntó por nuestra noche, hicimos memoria. Ambos habíamos tenido pesadillas. En estas queríamos salir al patio, pero algo no nos dejaba, una mancha negra. Por más que empujábamos esta nube espesa de oscuridad, no podíamos atravesarla y dirigirnos a la ventana. Nos dolía la cabeza. Necesitamos aire, necesitamos salir a ese patio, y los dos escuchamos algo que rascaba el techo, constante, fuerte, como si fuera un serrucho que cortaba lento pero sin descanso, hasta que eventualmente lograra su objetivo. Soñamos con esos sonidos extraños toda la noche. Era un lugar bellísimo, pero ansiábamos regresar. El plan era volver el lunes, pero le insistíamos a mi papá que había que volver, ya que no estábamos descansando, que necesitábamos estar en casa. Mi abuela lo convenció y arreglamos las cosas para volver por la noche. Doña Rosario nos dijo que le permitiéramos que nos hiciera algo de cenar, y nos preparó la cena más deliciosa que recuerdo. Y antes de irnos nos dio, a mi hermano y a mí, un abrazo sumamente fraternal. En su casa van a descansar, niños, aquí no podían, nos dijo, y se retiró a su casa. Cuando mi hermano y yo fuimos a recoger nuestras cosas al cuarto, notamos que varios artículos nos faltaban, como si alguien deliberadamente hubiera sacado cosas de nuestra maleta. Mi papá ya estaba listo y encendiendo el carro nos pidió que nos apuráramos, pues no quería que manejáramos ya más noche. Miren, si no encuentran sus cosas nos quedamos, si las buscan en la mañana, nos dijo, y ante el miedo que nos provocaba por alguna razón pasar otra noche ahí, comenzamos a buscar por toda la casa, hasta que mi hermano notó que una de sus cosas estaba en el área de juegos, en el jardín. Me gritó y salimos, y regadas por ese jardín enorme estaban nuestras cosas. Estaban tiradas en una especie de hielera que parecía atravesar los árboles que delimitaban el terreno e internarse en el bosque. Estábamos recogiéndolas muy deprisa, hasta que mi hermano me pidió que no me moviera. No digas nada, no te muevas. Le pregunté que qué pasaba y me señaló hacia uno de los juegos, hacia la resbaladilla. En la parte de arriba había algo sentado. Sí, parecía mono porque tenía forma humana, pero parecía cubrirse con una cobija hecha de piel, o de algo similar, como de una piel muy delgada. Tenían la forma de una persona, pero no alcanzamos a ver la cara, solo unos ojos brillantes, que contrastaban con la oscuridad alrededor, que parecían dos luciérnagas. Nos aterró, pero no se burlen por lo que voy a decir. Esa cosa no medía más de 30 centímetros. Aún así era una visión horrible. Cuando mi abuela se acercó para preguntarnos si estábamos listos, escuchamos un aleteo y sentimos el aire que nos rozaba la nuca.
Esa cosa había pasado volando centímetros de nosotros. Regresamos a casa y nunca más permitimos que mi papá aceptara otro ofrecimiento para ir a pasar un fin de semana a ese lugar. Contar esta historia se volvió recurrente entre mi hermano y yo, que la relatábamos a nuestros primos o a nuestros mejores amigos, que no nos iban a tachar de locos. Tiempo después mi abuela, que hoy en día ya está en el cielo, nos contó la experiencia que a ella le tocó vivir. Aquel fin de semana, y es que aquella noche de sábado, ella pudo ver algo que se le intentaba meter por la ventana. Dice que era como una persona, como una mujercita, pero con los ojos negros como insecto, sin nariz, y que le salían dientecitos muy largos por la boca. Se le quería meter por la ventana de su habitación en el segundo piso. Mi abuela la espantó amenazándola con un zapato y hasta abrió la ventana para intentar pegarle. Dijo que vio claramente cómo voló hasta el árbol, que estaba a unos cuantos metros de ahí, y que anduvo moviéndose por las ramas por un rato, como mirando hacia adentro. Ella aseguró bien la ventana y revisó el resto. En toda la casa finalmente se pudo quedar dormida. Por la mañana, mientras le ayudaba a doña Rosario con el desayuno, le platicó de esa extraña visión en la noche. Fue doña Rosario la que le dijo que era una criatura del bosque. Es muy raro que vengan por acá, pero eso empezó a acercarse a visitar a la niña del patrón cuando se enfermó, un poquito antes de que se muriera. Venía a jugar con ella hasta que la vieron. La vieron varias personas en la familia. En el cuarto de la niña pidieron ayuda, y yo traje a una persona que conocía mucho de estos temas. Yo nunca había sabido de ellos. La señora que vino solo les pidió que se llevaran a la niña, antes de que ya no se la pudieran despegar. Así dijo, y luego la vio un niño hace unos 5 años, y desde entonces no se le había acercado a nadie. Es como si sintiera la tristeza de los niños por su mamá, como si se alimentara de eso. Mi abuela escuchó el relato en silencio y justo después fue cuando le pidió a mi papá que nos hiciera caso y nos fuéramos. Mi abuelita era sumamente valiente, pero sentía que estábamos vulnerables, mi hermano y yo. Hace poquito, antes de que mi papá dejara de trabajar con esa familia, le platicamos por fin de esta experiencia. Al principio no nos creyó. Después habló con otra de las personas de servicio, con una señora que era como la niñera de los niños, pero que vivía ahí con ellos en la casa y que viajaba también con ellos. Ella le habló de Lucy, la hija de la familia, que había muerto muchos años antes de que él llegara a trabajar ahí, y le dijo que esa niña se la había querido llevar un hada. Yo tampoco lo creería si me lo dijeran, le dijo la señora, pero yo soy una de las que vio a esa cosa en el cuarto de arriba, de la niña, sentada cubriéndose, todas con esas alitas horribles como de piel.